Bueno, mis hermanos, tenemos nuestro libro, Vive en Misión. Ya la mayoría de ustedes, o todos, deben tener copia del mismo. Como bien dice la imagen que usted ve en pantalla, esa frase al final, yo creo que describe muy bien la tesis principal de todo el libro. Si usted entiende esa idea, entiende el libro completo. Noten cómo se resume al final, en esa frase que puse ahí, en esa promoción. Transforma tu vida cotidiana en una misión divina. De eso se trata este libro. Cómo yo puedo transformar mi día a día, cómo yo puedo recordar mi día, o cómo yo puedo recordar que mi día a día tiene que ver con la misión de Dios. Cómo yo puedo recordar y abrazar esta idea de que cuando hablamos de la misión, no estamos hablando solamente de que Ruth va para Guatemala o para otro lugar el próximo año y que Amarillo va para España. Rose, claro, Rose. Tempranito. Así que, ¿cómo vamos cuando hablamos de misión, rápido, claro, uno piensa en eso. Y uno piensa en vamos a aclarar toda esa idea aquí, que es un misionero. Más adelante estaremos explorando eso. ¿Cómo definimos un misionero? ¿En qué grado todo el mundo es un misionero, todo cristiano? Pero ¿en qué grado también esa definición se limita a algunos que cruzan una frontera para llevar el evangelio? Así que todo eso lo estaremos viendo en esta clase. Esta clase nos va a preparar para el próximo año, porque recuerden que esta clase apenas, como les dije, tomamos las primeras dos partes de este curso, tenemos la pausa de Navidad y luego en enero continuamos, estaremos enero, febrero, probablemente completando el libro completo, tiene 13 capítulos. Iremos sección por sección, veremos el mensaje completo de la Biblia sobre qué es la misión de Dios, cómo la iglesia ejerce esa misión y todo ese tipo de cosas. Así que, pero hoy queremos introducir el libro, así que yo le invito a que me acompañe. Vamos a ver algunas cosas del prólogo, pero particularmente de la introducción, que es la página 17 de su libro. Y me aseguré de que sea el mismo libro, la misma edición, la misma página. Así que vamos a estar todos iguales en esta ocasión. Página 17 de su libro. Ahí comenzamos con lo que es la introducción a nuestro tema. Así que hoy solo cubriremos eso, la introducción, que la dividimos en tres partes. Según lo que dicen los autores ahí en esa primera sección, el plan de Dios para la misión, una misión que nos compete a todos. Y número 3, un Salvador. La iglesia tiene un Salvador que edifica a su iglesia, que es el que está detrás de la misión, sosteniendo la misión del Señor. Pero vuelvo y repito, si usted entiende eso, lo que dice al final de esa promoción, usted entenderá todo el libro. Esa es la tesis principal, esa es la idea que queremos que usted se lleve, que debe transformar tu día a día en una misión divina, en una encomienda divina. Que no debemos ver la misión simplemente como algo que la iglesia hace, o como algo a lo que la iglesia aporta, o como algo por la que la iglesia ora. La misión no es eso. La misión somos nosotros mismos, el pueblo de Dios, la nación santa de Dios, que ahora tiene que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro. Así que todas esas cosas vamos a estar viendo, pero como les dije, hoy comprenderemos solamente esa primera sección. Así que acompáñenme allá en su libro, en la introducción, página 17 en adelante. Y lo primero que yo quiero ver es esta idea del plan de Dios. Cómo los autores comienzan desde su introducción hablándonos acerca de cómo es el plan de Dios para alcanzar las naciones. De cómo es el plan de Dios para que se realice la obra misionera, que se abran más iglesias y que más perdidos vengan a Cristo. Hay muchos malos entendimientos de cuál es el plan de Dios. Hay mucha gente que dice, pues el plan de Dios es la agencia misionera. Ese es el plan de Dios. Una agencia misionera es una estructura que está al lado de la iglesia, que da fondos y da dinero para que la gente salga. La agencia misionera. Hay otros que dicen, y noten esto, que son los misioneros que cruzan frontera. Cuando piensan en cuál es el plan de Dios para alcanzar al mundo. Déjame completar esta primera idea aquí. Para alcanzar los perdidos para su gloria. Piensan que es una agencia misionera que va a enviar o va a dar dinero para enviar más gente. Otros piensan que son los misioneros que cruzan fronteras, los que se montan un avión o un barco y cruzan una frontera geográfica. Esos son el plan de Dios para alcanzar los perdidos. Pero aquí queremos detenernos y pensar
en el diseño de Dios, en lo que vemos en el libro de Hechos, en lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y ahí nos damos cuenta que en ese contexto no existían, o en ese momento no existían agencias misioneras. ¿Tú sabes lo único que existía en ese momento? ¿Alguien sabe qué es lo único que existía en el libro de Hechos para cumplir el plan de Dios? Lo único que existía en el libro de Hechos para que el plan de Dios se cumpliera. ¿Cómo se cumplió el plan de Dios en el libro de Hechos de que el evangelio se moviera de ciudad en ciudad? ¿Quién hizo eso? La persecución que se llevó a cabo. Eso fue parte de lo que ocurrió, como Dios envió una persecución y salieron. ¿Pero quién hizo ese trabajo? La iglesia, los creyentes. Fue la iglesia, mi hermano. El plan de Dios, ese es, la iglesia. La embajada del reino de Dios aquí en la tierra, si usted quiere verlo así. Fue la iglesia, siempre fue el plan de Dios. No había tal cosa como el profesionalismo. Nosotros hemos profesionalizado todo en el ministerio. Hemos profesionalizado el pastor o el pastorado. Hemos profesionalizado los misioneros. En ese contexto no había nada de eso. ¿Sabes qué había? Siervos de Dios que entendían que todos en la iglesia, todos tenían un llamado a vivir la misión de Dios en su vida cotidiana, en su día a día. Que habían unos que habían sido llamados a predicar, eran pastores, pero que no necesariamente la carga no iba a estar solamente en ellos, la carga de evangelizar, la carga de llevar el mensaje del evangelio. De hecho, es interesante, y si usted leyó el prólogo del libro, David Platt escribe que esa misión de Dios originalmente comenzó y se expandió, no con Pablo, no con Pedro, no con los famosos apóstoles que tenían nombre. El libro de Hechos nos dice que a través de las persecuciones, la iglesia, los creyentes se fueron moviendo. ¿Y quién sabe los nombres de esa gente? Nadie. En los cielos tal vez, si acaso. Pero nadie en la tierra, eso no quedó conservado para nosotros. Simplemente era la idea de que la iglesia hacía la misión. Mi hermano, yo quiero que usted sepa algo. Lo que estamos haciendo con este curso es inyectándonos a cada uno de nosotros un ADN. Es como metiéndonos en la mente un ADN nuevo. Es tratar de... ¿Y por qué digo un ADN nuevo? Porque lo que hemos escuchado por mucho tiempo y lo que se nos ha enseñado también por mucho tiempo, vuelvo y repito, es que las misiones las hacen los misioneros. Pero cuando hablamos de los misioneros, estamos profesionalizando un título. La misión la hace Rose y Amarili, que ellas vayan. De aquí yo oro. De aquí le envío una ofrendita. Y ya. Y cumplo la misión. Entonces, el hacer eso, que eso es parte de, y lo vamos a ver en esta clase, pero el hacer eso nos limita mucho acerca de lo que verdaderamente tiene que estar haciendo la iglesia. Eso es lo mismo que evangelismo. Es la misma idea. Vamos a hacer el comité de evangelismo y Jorge, qué bueno que regresaste al frente para cogerte ejemplo. Y Jorge es el director o el coordinador, le ponemos títulos de evangelismo. Y cuando le ponemos ese título, para que él dirija todas las iniciativas, que no está mal que haya alguien, un hermano que dirija la iniciativa, eso es bueno, en términos de organización. La parte mala, ¿sabes cuál es? Dígalo usted, ¿cuál va a ser? Para la iglesia, para muchos de la iglesia. Delegar al punto de que ¿quién es el que evangeliza la iglesia? Dedográfico. Jorge. Entonces yo no me animo, Zoraida no se anima y Silvia no se anima porque hay alguien, porque mira cómo lo vemos, porque hay alguien a cargo del evangelismo, pues que lo haga Jorge. Yo no me voy a sacrificar si hay alguien a cargo del evangelismo. Que de las misiones, que hay que cruzar el río para ir a Guatemala, que hay que viajar 9 horas para llegar a España a hablarle a los musulmanes, que lo haga Amarili y Rose. Ellas son las misioneras. Entonces hacemos esa dicotomía, esa división. Y eso, mi hermano, es lo primero que a través de esta clase, a través de la palabra misma, lo que vemos en la evidencia bíblica, queremos primero romper todas esas nociones que tengamos de que no, el director de evangelismo, ese evangeliza, el misionero que sale, ese es el misionero. Queremos romper todo eso y vernos todos, toda la iglesia, como la agencia misionera. Mire si lo entienden. Toda la iglesia como el plan de Dios para la misión. Toda la iglesia, obvio, cada uno va a tener un rol diferente, pero toda la iglesia está envuelta. Toda la iglesia. En otras palabras, mi hermano, y usted vaya pensando, porque nosotros estamos muy agradecidos por la iglesia local, porque ustedes aportan, porque ustedes cuando va Rose, cuando va Amarili, la acompañan en oración, la acompañan con sus ofrendas. Eso ya está, eso ustedes lo hacen. Pero ¿cómo nosotros podemos pensar cada uno, decir, qué rol tengo yo particularmente? Porque soy la iglesia, en la misión. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase. De hecho, si usted ve un momentito el prólogo, antes de seguir allá en la página de la introducción, si usted va al prólogo, en la página 11,
Miren la primera oración, alguien que la pueda leer. La primera oración, sí, del prólogo. Gente común y corriente, con extraordinario poder, predicando, orando, ofrendando y sufriendo por la propagación del Evangelio. Esa es la imagen de la iglesia primitiva. Así fue que el Evangelio se expandió y llegó hasta hoy, hasta nosotros. Fue así. Gente común y corriente, no gente con títulos, no gente separada especialmente para eso, no, gente común y corriente con extraordinario poder, un poder que venía del Espíritu Santo de Dios, predicando, orando, ofrendando y sufriendo por la propagación del Evangelio. Así que esa propagación del Evangelio, vaya a la página 12 arriba, comienza a decir la propagación del Evangelio en el libro de Hechos, ¿cómo se llevó a cabo principalmente? ¿Qué dice ahí? Complete esa oración. ¿Cómo se llevó a cabo principalmente? A gente común y corriente que había recibido poder mediante una extraordinaria presencia, estuvo proclamando el Evangelio donde quiera que iban. Ahí está. Ese siempre fue el plan de Dios. Siempre fue la iglesia. Toda la iglesia conociendo su rol. Toda la iglesia diciendo, heme aquí, yo quiero ir. Yo entiendo que tengo un llamado de Dios y tengo que ir y cumplir ese llamado de Dios a las naciones. Vea conmigo, ya volviendo a lo que es la introducción, este primer punto, ese plan de Dios para alcanzar los perdidos. En la introducción, el autor comienza hablando acerca de cómo en un momento dado él se encontró plantando una iglesia en la ciudad de Nueva York, la página 17. Y ahí, noten lo que él como que captó en un momento dado. Estoy en el tercer párrafo. Un día mientras caminaba por Manhattan, ¿lo encontraron? Sí. Oré, Señor, ¿cómo vamos a alcanzar a toda esta gente? Me sentí tan insignificante. Jamás olvidaré la respuesta de Dios. Aarón, tú no vas a alcanzar la ciudad de Nueva York solo. Luego sentí a Dios revelando que él iba a alcanzar la ciudad levantando cientos de creyentes comprometidos. Ese siempre fue el diseño de Dios. Ahí no estaba Pablo. Mira, imagínense a Pablo parado frente a las grandes naciones, países a los cuales él iba a predicar, diciendo, ¿y cómo yo voy a alcanzar todo esto? Pero es que ese nunca fue el llamado, Pablo. Y Pablo mismo sabía que necesitaba tantos y tantos colaboradores. Lea Romanos 15, 16. Pablo menciona como 30, más de 30 de hecho, colaboradores que Pablo menciona por nombre. Gente que lo había ayudado, gente que estaba con él, gente que eran aquellos que lo acompañaban en la misión. Nunca vea la misión como la tarea de una persona en la iglesia. Siempre vea la misión como la tarea de la iglesia. Como lo que somos nosotros, como reino de Dios, proclamando el Evangelio y llevando las buenas noticias de salvación. Así que lo primero que él hace es presentar ese concepto o esta idea de cuando él se encontraba en una ciudad tan grande, pensando, ¿y cómo yo voy a alcanzar esto? Hasta que el Señor en su corazón le puso esa carga de decir, pero es que tú no lo vas a alcanzar solo, porque ese nunca fue el diseño de Dios. Mandar a una persona para tratar de conquistar el mundo. No, Dios mandó a su iglesia en comunidad, a nosotros como un todo. De hecho, él continúa diciendo, ahí mismo en la página 17, aunque la perdición continúa dominando la ciudad de Nueva York y otras iglesias, otras ciudades globales, Dios ha elegido no dejar a nuestras comunidades en el deterioro espiritual. Él ha hecho planes para que hombres y mujeres comunes hagan discípulos y empiecen iglesias en los lugares menos probables y más inalcanzables. El plan de Dios es precisamente alcanzar los perdidos para su gloria. Ya Dios ha hecho los planes. ¿Tú sabes por qué Ron se puede ir tranquila para Guatemala o para donde quiera que Dios la envíe? Porque ya los planes lo hizo Dios. Porque Marilyn se puede ir tranquila a trabajar entre los musulmanes o el área que trabaja allá en España. Porque hay unos planes que ya Dios hizo. Pero es el mismo plan para ti también. ¿Por qué tú debes animarte a compartir el Evangelio con tus compañeros de trabajo? Con tu comunidad, con tu familia. Bueno, porque ya hay un plan de Dios establecido. Y Dios ha establecido que quien sea el medio o el canal para alcanzar a mucha de esa gente con el Evangelio y el misionero para que ellos escuchen de Cristo, seas tú o sea yo. De hecho, no podemos enviar arroz para tu trabajo, para ferretería. Oye, te lo dije, de sentarte ahí. No podemos enviar arroz para la ferretería.
Yo no puedo ir a Ferretería 8 a 5 todos los días allí a hacer tu trabajo de evangelista, de misionero. Hay un trabajo particular que Dios le dio a Jorge, porque él es el que está allí. Él es el que tiene esas conexiones, él es el que tiene esas relaciones con la gente, ese alcance, esas conversaciones que surgen, que a veces Dios nos las pone como en bandejita de plata. Para nosotros predicar el evangelio, porque tú sabes qué, muchas veces a nosotros se nos hace difícil como romper el hielo, para preguntarle acerca de Dios, o qué cree acerca de Jesús, o lo que sea. Pero a veces incluso Dios mismo nos da oportunidades ahí, cerquita, que la misma persona viene hablándote a ti de Dios, o la misma persona viene no sé, a pedirte una oración, o algo parecido, que esta es tu oportunidad para hacerlo. Pero lo importante y la convicción, esto es una convicción que tienes que tener. Dios ha establecido unos planes y por alguna razón tú estás donde estás y tus pies están donde están. Por alguna razón. Que tú estás ahí. Es por alguna razón que tú influencias a cierta gente que yo no influencio, que yo no estoy allí. Es por alguna razón. Es con un propósito divino. Tenemos que verlo así. Es parte del plan de Dios. De hecho, hubo un día que incluso el apóstol Pablo estaba desanimado. Y Dios tuvo que animarlo y decirle, yo tengo un plan para esta ciudad. Vaya conmigo a Hechos. Mire lo que dice Hechos, capítulo 18. Pablo, Hechos 18, ¿qué? Hechos 18, y vamos a ver particularmente desde el versículo 5. Hechos capítulo 18. Pablo fue a Corinto, allá en Grecia. Silas y Timoteo. Mira lo que ocurre. Silas y Timoteo, que eran otros compañeros de Pablo, vinieron de Macedonia. Y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Pero qué encontró Pablo allí? ¿Qué dice el verso 6? ¿Qué encontró Pablo cuando comenzó a predicar en Corinto? Oposición, blasfemia. Oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, mire lo que pasó, Dios se le aparece a Pablo y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y mira lo que dice al final, qué importante. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué Pablo podía seguir predicando con convicción en Corinto, aunque lo quisieran apedrear, aunque lo blasfemaran? ¿Por qué Pablo podía seguir predicando día a día allí? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pues ya Dios tenía un plan, ya Dios le había abierto camino. Fuerza. Él tenía un plan. Y él tenía un pueblo allí. Él tenía gente. El que salva es Dios. Y ya Dios había escogido unas personas de allí. Mi hermano, eso no debe quitar la carga que tú tienes y que yo tengo muchas veces de que, ves que yo no evangelizo porque es que no se va a salvar. Y si no se salva, porque no es trabajo tuyo. Nuestra tarea nunca fue salvar a la gente. No tengamos síndrome del Mesías. Hay un solo Mesías, un solo Salvador, es Cristo. Tú lo estás llevando a Cristo, tú lo estás apuntando a Él. Pero la convicción que tiene que tener todo creyente es que donde quiera que vaya puede vivir en misión, como se titula nuestra clase y nuestro libro, siendo un portador del Evangelio de Cristo, porque allí probablemente, el lugar que sea, en tu trabajo, entre tu familia, entre tu comunidad, entre tus amigos, hay gente que ya Dios tiene destinada. Oye, ¿y no te has puesto a pensar en esto? Qué impresionante es que Dios te haya decidido usar a ti y me haya decidido usar a mí para compartir la noticia más grande y más hermosa del universo. Eso no es impresionante. Porque Dios no escogió a los ángeles. ¿Podía Dios haber escogido a los ángeles? Claro, si le placía. Y que los ángeles fueran los evangelistas. Y que tú y yo no tuviéramos esa tarea. ¿Tú te imaginas eso? Que nosotros no tuviéramos esa tarea de hablar con otros acerca de Jesús, de evangelizar, de hacer la misión. Solo los ángeles. Dios tiene miles y miles y miles y miles de ángeles, dice la Biblia. Así que podían encargarse ellos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero esa tarea Dios se la dio a la iglesia. Dios te la dio a ti, Dios me la dio a mí, mi hermano. Y es un gran privilegio que usted tiene y que yo tengo.
nunca lo desaproveche, esa oportunidad, ese privilegio que usted tiene para hablarle de Cristo a alguien. Así que, basándonos en Hechos capítulo 18, Pablo podía tener la convicción de que él podía seguir predicando porque Dios tenía mucha gente allí. Tú sabes que cuando nosotros acabamos de llegar de España, en varias ciudades, un sitio muy secular, un sitio donde ellos ya dicen que son, ¿sabes cómo ellos dicen que son? Post-cristianos. O sea, que ya el cristianismo pasó por allí hace mucho tiempo y nosotros acá en las Américas estamos atrasados porque todavía estamos bajo el dominio del cristianismo. Tenemos que vivir una nueva era donde pase también el cristianismo, donde las iglesias se cierren como pasó allá. Como si fuese una moda. Como si fuese una moda, así es. Y vivimos esa era poscristiana. Pero usted sabe que nosotros animábamos a los pastores allí con esto. Parte del ánimo de nosotros para varios pastores allí fue Hechos 18. Decirle, sigue predicando. Encuentra la oposición, encuentra el rechazo, encuentra la burla, mi hermano, porque en España es una burla bien fuerte al cristianismo. Y encuentras todo eso, y nosotros le decíamos al pastor, pero ánimo, porque Dios tiene gente en este pueblo, en este lugar. Por algo tiene la iglesia allí. Con un propósito Dios tiene la iglesia allí para ser testigo, para mostrar su gloria. Así que esto es una convicción que tenemos que tener. Hay un plan de Dios para alcanzar los perdidos y tú por gracia y misericordia Dios te invitó a que tú seas el portador, a que tú seas el mensajero de ese mensaje. Tienes que ver tu lugar, donde están tus pies, tu cuadrito de influencia. Míralo así, ese cuadrito son las personas con las cuales tú te relacionas todos los días. Ese cuadrito es diferente el mío que el de Jorge, que el de Luis, porque no nos relacionamos todos los días con las mismas personas. Así que tienes que aprovechar ese lugar donde te puso Dios, ese alcance que tú tienes, esa plataforma. Tú tienes que aprovechar ese lugar como una plataforma para glorificar a Dios, para vivir en la misión de Dios. Eso lo tienes que hacer tú. No lo tiene que hacer el pastor, no lo tiene que hacer el evangelista, no lo tiene que hacer el que llamamos misionero porque salió a otro país. No, eso lo tengo que hacer yo y cada uno de los creyentes. Así que ese es el primer punto que vemos en la introducción de nuestro libro. El autor continúa hablando aquí en la introducción acerca, y ese ya es nuestro segundo punto, de una misión que nos compete a todos. De hecho, él hizo un ejercicio muy interesante. El autor hizo un ejercicio muy interesante que a mí me llamó la atención y estoy loco por hacer. Y es que él fue en una reunión como de pastores, estoy en la página 18 y 19, él se reunió con sus pastores como pensando cómo alcanzar la ciudad. Y no sé si ustedes leyeron ya esta parte de que ellos tomaron un mapa. De hecho, yo lo hice imaginariamente. Y me puse a pensar, oye, los miembros de la iglesia hoy, de Mercedita, ¿dónde viven? Literalmente, imagínate un mapa de Ponce, Juanadía, de los pueblos cercanos, donde es la gente de aquí. Y poner ese mapa de Ponce y Juanadía y poner unos puntitos. De hecho, lo vamos a hacer y además se lo vamos a mostrar. Porque hay algo interesante de lo que ellos hicieron aquí. Y de momento pusieron puntitos, como unos puntitos muy pequeños, y decían, pues mira, hay muchas familias que viven en tal barrio. Hay otras familias que viven en tal barrio. Hay otras familias que viven en el pueblito de al lado. Y usted se imagina hacer un mapa de esos nosotros. Usted va a ver varias comunidades en Ponce con puntitos. Usted va a ver varias comunidades en Juanadía con puntitos, incluso Santa Isabel, un puntito, dos puntitos. Así que, cuando usted vea eso, ese fue el ejercicio que ellos hicieron. Ellos le quisieron transmitir a la iglesia este mensaje, decirle, ¿sabes qué es la iglesia? No es el local. El local es, porque la gente, vuelvo y repito, tienen esta idea de que tú tienes que venir a la iglesia como si fuera el local. Y eso lo hemos desmitificado aquí hace tiempo, le hemos quitado ese mito. La iglesia somos nosotros, este lugar donde nos reunimos. Pero ellos quisieron enseñarle a la gente y decir, ¿sabes qué? Ustedes son la iglesia. No importa, en ese mapa, ustedes están dispersos. Imagínate que la iglesia está aquí. Yo creo que a Mateo le hubiera quedado mejor. Pero está bien. El local. Este es el local. ¿Viste por qué necesito hablar al frente? Este es el local de la iglesia donde nos reunimos. Todos esos puntitos donde tú y yo vivimos. Y la idea plasmada en el libro, en la introducción, y la idea de estos pastores fue, en la ciudad de Nueva York, que fue donde ellos lo hicieron originalmente, fue, oye, la iglesia no es esto. La iglesia es esto. La iglesia se reúne aquí. Pero eso significa que aquí, los que viven aquí, 2 o 3 familias, tienen unos vecinos, ¿verdad? Y los que viven acá tienen otros vecinos, y los que viven acá tienen otros vecinos y otra comunidad.
Y los que viven acá, que esto ya es un pueblito, imagínate, esto es otro pueblito acá, tienen otra comunidad y otro alcance y otra influencia, otra esfera de influencia. Entonces ellos empezaron a enseñarle a la iglesia, a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no empiezas tú mismo donde estás a ser un misionero, a vivir en misión? Y ahí donde estás empieza a impactar tu comunidad. Y ahí donde estás empieza a hacer luz, a hacer sal, en medio de tus vecinos, en medio de tus amigos, lo invitas a tu casa para un café y lees la Biblia juntos. Algo hace. Vas a la casa de ellos, repartes una promoción, repartes una invitación, repartes un tratado, pero algo haces para empezar a influenciar ese lugar. Porque sabes que al final de cuentas, la iglesia como un todo, cuando nos reunimos, ¿estamos ¿dónde? En un solo lugar a la vez. Estamos aquí. Pero cuando la iglesia se va, somos nosotros, y se distribuye. Noten, es un cambio de paradigma. Es ver la iglesia según lo que somos nosotros. Es decir, sí, yo me voy y yo entonces tengo el alcance de los Caobos, y yo tengo el alcance del Paraíso, y yo tengo el alcance de Jardín del Caribe, y de Nuevo Mamella, y de Juanadía, y de Mercedita, y de La Playa, y de Glenview, y de Ojo del Agua. Creo que es la primera vez que lo digo bien. Y de Ojo del Agua. O sea, comunidades. Nosotros tenemos ese alcance, tenemos esa oportunidad. Pero más fácil muchas veces lo que hacemos, y vuelvo repito, no está mal, pero tú sabes lo que hacemos muchas veces, simplemente limitarnos a que desde el ojo del agua ya, digamos, ¿sabes qué? Ven conmigo a la iglesia. Y un día le invitamos y ya, no tenemos relación con la persona, simplemente una invitación. Está bien, es parte de, pero vivir en misión conlleva mucho más que eso. Tú lo vas a invitar acá, claro que sí. Y aquí va a escuchar el evangelio. Pero allí donde tú estás, también tú tienes una tarea. De tú poder relacionarte con ese vecino, con el panadero, con aquel, con fulano. Con la gente de tu ciudad, la gente de tu barrio. Nosotros fuimos muy animados cuando se abrió la iglesia hace 2 años de Aybonito. Porque cuando se abrió esa iglesia, nosotros no teníamos iglesia allí. Bautista del Sur. Entonces fue un joven enviado de una iglesia de Cuamo a plantar una iglesia en otra convención. Y fuimos muy animados por lo que ocurrió. Porque yo recuerdo una vez que fuimos con él por allí, por la plaza, por la comunidad. Y de momento, literalmente, él saludó por nombre a cada persona que había allí. Claro, es un pueblo pequeño, es diferente tal vez a nuestra realidad. Pero ¿entienden el concepto? Por nombre él saludó al de la piragua. Por nombre él saludó al de los pollos. Por nombre él saludó allí en la plaza al que tenía un puestito. Lo saludaba, la gente lo conocía. Entonces noten la idea de que no solamente era que él estaba diciéndole a la gente, mira, vengan aquí al edificio donde nos vamos a reunir. Él estaba viviendo en misión. Él estaba alcanzando a esas personas, claro, predicando el evangelio para que hubiera más gente, más comunidad, más creyente. Entonces, claro, domingo tras domingo fueran a la iglesia a adorar al Señor, a seguir creciendo en el Señor, ese tipo de cosas. Pero sabes que incluso de ahí es que salen las nuevas plantaciones de iglesia. Porque cuando en el ojo del agua, allá lejos, de momento Carlos empezó a invitar a sus amigos, o sus vecinos, perdón, más cercanos a su casa, una vez a la semana a orar juntos y a leer la Biblia. Y de momento hay 5, 6, 7, 8, 9 familias y se le llena eso allí. Dios está hablando ahí. Dios está guiando a su iglesia a decir, ¿sabes qué? Hay que enviar a alguien para allá. Y este concepto de cómo nosotros vivimos en la misión de Dios. De hecho, eso es otro tema, es un tema de eclesiología, de cómo la iglesia crece, que eso lo vamos a hablar más adelante. Porque igual hay 2 modelos. Hay más, pero hay 2 modelos principales. Porque está el modelo de decir, no, pero que vengan todos acá y de momento somos 100, 200, 300, 400, 500, llegamos a 1000, rompemos este edificio, hacemos otro y llegamos a 3000. Eso es un modelo. Versus el modelo que les acabo de hablar, de decir, oye, pero si esto está bastante retirado del área. No hay mucha presencia de iglesias allí. Porque abrimos una iglesia allí, para esa comunidad. ¿Ven la diferencia? Y no lo vemos como crecer nosotros para arriba, sino como crecer, expandir el reino de Dios hacia el lado. Así que vivir en misión implica que donde están tus pies, donde sea que sea tu esfera de influencia, allí tú predicas el evangelio, allí tú hablas del Señor, allí tú vives en misión, allí tú estás consciente de esto, de que esta misión de predicar el evangelio y alcanzar a los perdidos es una misión que nos compete
a todos, como decía al inicio, no solo del pastor, no solo del misionero que cruzó una frontera. Es algo que nos compete a todos, es algo que es una tarea de todos. De hecho, si usted ve, de momento, aquí, y regresando ya al prólogo, miren conmigo un momento el prólogo, porque el autor dice algo que me llama mucho la atención. El que escribe el prólogo, perdón. Miren, por ejemplo, en página 12, segundo párrafo. La página 12, el segundo párrafo, el autor dice, el que hace el prólogo: así fue como penetró el evangelio en el mundo durante el primer siglo, por medio de la autonegación, por medio de discípulos de Jesús llenos del poder del Espíritu, que estaban haciendo discípulos de Jesús. Seguidores de Jesús estaban pescando hombres, discípulos haciendo discípulos. A los cristianos, y escuchen esta frase bien, si usted marca su libro, marque esa frase. A los cristianos no se les conocía por tener una asociación casual con Cristo o su iglesia. A los cristianos se les conocía por su entrega total hacia Cristo y hacia su causa. La gran comisión no era una alternativa para que ellos consideraran, sino un mandamiento para obedecer. ¿Usted cree de eso? ¿Está de acuerdo con esa frase? ¿Quién piensa de esa frase? A los cristianos no se les conocía por tener una asociación casual, momentánea. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy comprometido con Cristo y la iglesia, mañana no. No, a los cristianos se les conocía por su entrega, y noten el adjetivo, total. Entrega completa hacia Cristo, hacia la misión. La gran comisión no era una alternativa para que ellos consideraran, sino un mandamiento para obedecer. La gran comisión no era opcional, como dice Otto Sánchez, no era la gran omisión, era lo que nosotros omitimos. La gran omisión no es para los misioneros que enviamos a otro país, solo para ellos. La iglesia completa abrazaba esa misión, eran discípulos haciendo discípulos. De hecho, él continúa diciendo ahí en la página 12 al final: yo quiero ser parte de un movimiento como ese, quiero ser parte de un pueblo que realmente cree que tenemos el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, en cada miembro de su iglesia, para propagar el Evangelio por medio de todos nosotros. Página 13 arriba. Quiero ser parte de un pueblo que con gusto está sacrificando los placeres, las búsquedas, las posesiones de este mundo, porque estamos viviendo para el tesoro que nos aguarda en el mundo que viene. Quiero ser parte de un pueblo que está dejando toda ambición terrenal a favor de una aspiración eterna. Ver que se hagan discípulos y que se multipliquen las iglesias de nuestras casas, a nuestras comunidades, nuestras ciudades y hasta las naciones. Este, mis hermanos, es el diseño de Dios. Es algo que, si usted sigue leyendo la página 13, él dice, nos involucra a todos, discípulos haciendo discípulos, porque ese fue el diseño de Dios. Así que hemos visto en primer lugar que este es el plan de Dios para la iglesia, alcanzar los perdidos, que Dios tiene un plan para la esfera de influencia tuya, para el lugar donde tú estás, como Dios le dijo a Pablo en Hechos 18, yo tengo gente aquí que alcanzar en este pueblo. Luego hemos visto que esta misión nos compete a todos, es tarea de todos, discípulos haciendo discípulos, no es tarea de una agencia misionera, no es tarea de 2 o 3 que salen, es tarea de todos. Y por último, aquí en la introducción, acompáñeme a esta parte donde vamos a ver ese tercer punto que nos invita a pensar en un Salvador que edifica a su iglesia. Un Salvador que edifica a su iglesia. Eso debe ser como una convicción que debe acompañar a una iglesia que evangeliza, a una iglesia que vive en la misión. Noten la diferencia. Incluso a veces usamos términos que no nos ayudan. Por ejemplo, decir la iglesia hace misiones. A veces lo ponemos como, pues un departamento pequeño de la iglesia es de misiones. O un departamento pequeño de la iglesia es de evangelismo. No, es que esa es la naturaleza de la iglesia, hacer la misión, ser la misión de Dios. Para eso existimos, no para otra cosa. Es la naturaleza, la esencia misma para la cual existimos. Pero por último, miren esta sección, en la última parte de la introducción, donde se nos habla acerca de un Salvador que edifica a su iglesia. Particularmente estoy en la página 20
y 21, cuando habla en ese encabezado de su libro que dice, una iglesia en cada esquina no es suficiente. Y es que se hizo un ejercicio, y en ese ejercicio, yo no sé si usted lo vio ahí, se entendía que había que establecer una iglesia por cada 1000 personas. Y según esa estadística de hacer una iglesia por cada 1000 personas, ¿cuántas iglesias necesitará nuestra ciudad? Una iglesia por cada 500 personas en la área rural. Ponte a pensar, 130,000. Haz el cálculo. Tiene Ponce en el último censo. ¿Dividido entre cuánto es? 1000. 130. 130 iglesias sanas. Porque kiosquitos puede haber un montón. Eso es lo que hablo. Iglesia sana. Y no estoy poniendo el nombre incluso de iglesia bautista. Claro que hay otras iglesias de otras denominaciones que son sanas. Iglesia hermana de nosotros. Pero usted sabe lo que digo. En Ponce hay 130 iglesias y usted dice, no se acelere, porque a veces usted ve una calle que ve como 5 iglesias y dice, Ponce está lleno de iglesias. Pero cuidado, piense bien. En Ponce hay 130 iglesias y luego, la pregunta. Pasa, pero sana. Hay 130 iglesias sanas, y vuelvo y repito, no estoy poniendo el título de que sea de nuestra tribu. No, es que sean iglesias, no importa la denominación, que sea una iglesia cristiana, histórica, pero que sea una iglesia que predique la palabra, que las cosas estén basadas en la palabra de Dios, que esa sea la fuente oficial de todo lo que se hace y lo que se enseña. Que la música es diferente, está bien. Que hay 2 o 3 cosas que son diferentes, está bien, pero que se predica la palabra. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Porque eso es lo que pasaba cuando fuimos a España. Decían, el 1% solo es evangélico. Pero en el mundo evangélico pues existía de todo ahí. Ya eso es un número que tú dices, oye, ¿cómo que el 1% nada más? Del 100% de la población de España, solo el 1% es evangélico. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? 2 o 3 nada más. ¿Sí? Comparativamente. Pero entonces de ese 1%, el 0.5, en ese caso, en el caso de España, eran iglesias que predicaban la Biblia. ¿Se imagina eso? Iglesias sanas. Iglesias que trajeron la religión al nuevo mundo. Ajá. De hecho, piensen en esto. Piensen en esto, miren. Cuando yo les conté que cuando nosotros nos movíamos por ciertas ciudades o por ciertos pueblitos, había momentos donde literalmente, usted está acostumbrado hoy a ver muchas iglesias. De hecho, hay un tramo que yo corto a veces para salir a Coto Laurel, por Aguilita, y en la misma carretera, se llama Peñoncillo allí. Ah, sí, hay una cuarta iglesia. Un montón de iglesias. Subiendo la cuestita. Muchas iglesias. Estamos hablando de que tú no tienes que meterte para las comunidades, es que en la misma carretera. Encontraron aquí, y de hecho una de nosotros, una bautista está allí. Encontraron aquí, una aquí, la bautista Aguilita. Pero de un montón. Entonces yo estoy hablando de que eso es un viaje que yo hago semanalmente a varias ocasiones cuando hay tráfico por las otras áreas, me cruzo por allí. Semanalmente yo cruzo por un lugar lleno de iglesias. Tengo para coger, bueno aquí, bueno aquí, bueno aquí, bueno allá. Pero ir a otros lugares donde eso no es una realidad es algo que choca. En Estados Unidos hay un área de estados sureños que se le llama el Bible Belt. Y el Bible Belt se llama así, ¿sabe por qué? Porque literalmente allí es más, pero mucho más obvio que en Puerto Rico y mucha más densidad de iglesias. Literalmente allí hay una iglesia aquí, está la calle, una iglesia acá y una casa, 2 casas, otra iglesia aquí. Y por ahí, Carolina del Sur, todo eso está lleno, Georgia está lleno, Tennessee. De hecho, la iglesia de Red Bank, usted sabe, la que vino el Pastor Rollo. Cuando yo fui a esa iglesia, yo me acuerdo que está la calle, tiene una iglesia grande, una propiedad grande. Y al frente, pero frente a frente, hay una iglesia grande metodista, allí. Pero están las 2 iglesias así, una frente a otra. Y cruzando hay otra iglesia, y así sucesivamente. Entonces eso es algo como natural para nosotros. Pero cuando estuvimos allá en Europa, eso no era para nada natural. De hecho, era como todo un juego, un laberinto, tú encontrar una iglesia. Tú encontrar un edificio que sea una iglesia, eso no estaba allí. No existe porque es un mundo post-cristiano. Eso nosotros no lo entendemos porque todavía nosotros estamos bien influenciados por el cristianismo. Pero es un mundo post-cristiano. Yo estaba leyendo en estos días un artículo sobre, no me acuerdo qué pueblo, qué país es. Yo sé que es en Europa. Por semanal se cierran 5 iglesias.
¿sabes lo que es cerrarse semanal 5 iglesias? Entonces los edificios los están usando para discotecas, Sí. para otras cosas menos la iglesia. Allá en Europa hay iglesias, perdón, hay edificios que eran iglesias y fácil, hoy tú vas, esto es un mall, Un mall, Un una mall. discoteca. cualquier otra cosa, un porque bar. literalmente, Un bar. la iglesia cerró. De hecho, yo leí un artículo hace poco de Escocia, Irlanda, esos países allá arriba, al norte de Inglaterra, y decía, y el artículo que publicaba era de que esa denominación, porque recuerden, esa denominación trabaja de otra forma. Para esa denominación, las iglesias como edificios, los dueños de esos edificios es la denominación. En nuestro caso, Bautista no es así, porque somos iglesia autónoma. O sea, nosotros tenemos este edificio y la convención no tiene nada que ver con este edificio. El edificio se cierra o se abre o abrimos otro y eso no tiene nada que ver. Pero en esas otras denominaciones funciona así, que la denominación es dueña del local. Entonces yo leía ese artículo por allá por Irlanda y decía, ¿sabes qué? La denominación tiene un problema, porque no sabe qué hacer con tantas propiedades de iglesias que tuvieron que cerrar en los pasados 5 años y ahora están vendiéndolas al gobierno, vendiéndolas a eso, empresas privadas, para hacer moles, para hacer discotecas o cualquier otra cosa. Eso es una realidad que está ocurriendo. De hecho, lo interesante era que mientras íbamos a otras comunidades, y esto está pasando en Europa, pero más de lo que usted se imagina, lo más que está creciendo son los grupos musulmanes, y entonces sí encontrarás lugares donde se parece acá, de que encontrar una iglesia aquí, una iglesia aquí, una iglesia acá, pero son mezquitas. Una mezquita aquí, una mezquita aquí, una mezquita allá. Diferente. Está cambiando esa geografía religiosa frente a nuestros ojos. Eso está ocurriendo. De hecho, de aquí a algunas décadas, decía uno de los misioneros, y nos mostraba una estadística, en Francia el 50% de la población va a ser musulmana. Hay muchos cambios que van a ocurrir ahí. Muchos cambios culturales, religiosos y de muchas otras situaciones que eso traerá en las próximas décadas. Pero es la idea es cómo la iglesia está pensando en esto. Nosotros. Porque igual, cuando nosotros pensamos en la iglesia, no pensamos en la iglesia Bautista Renacer de Mercedita y lo que está pasando aquí. Tenemos la idea más amplia de decir lo que está pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. De hecho, hay muchos pastores de allá que nos dicen a nosotros, yo he leído mucho material de eso, que dicen, oye, aprendan de lo que pasó con nosotros, porque ustedes pueden ser los próximos. Hablando de Occidente, hablando de acá, de Estados Unidos, y este mundo dice, dale unos años y probablemente pase igual. Lo que tengamos es iglesias cerradas y más iglesias cerradas. De hecho, en su libro, ¿ustedes vieron la cantidad de iglesias que se cierran en Estados Unidos al año? Mírenlo ahí. En su libro, ¿cuántas iglesias se cierran en un año? Un solo año basta para que se cierren 4.000 iglesias. 4.000 iglesias se cierran en los Estados Unidos todos los años. Eso es mucho. Y aunque se abren muchas más de cierta otra manera, pero el que 4.000 iglesias estén cerrando todos los años es una estadística que nos debe llevar a nosotros a pensar. ¿Cuál es la misión? ¿Cómo estamos cumpliendo la misión? ¿Cómo estamos recordando esta verdad? ¿Alguien que pueda leer Mateo 16, 18? ¿Cómo es que mientras pensamos en la misión, en la iglesia cumpliendo la misión, podemos recordar esa verdad de Mateo 16, 18? ¿Quién puede leer ese pasaje? Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Alguien que lo pueda leer? Amén. Sí, mi hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje es muy importante para recordar la misión. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba prometiendo, lo prometió hace 2000 años, que ¿quién estaba construyendo su iglesia? Utilizando una imagen de un constructor. ¿Quién es? ¿Qué dice el pasaje? Yo edificaré. Es Cristo. Cristo está edificando su iglesia. Él mismo está levantando su iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no podían prevalecer, o sea, nunca podían derrotar la iglesia. Y 2000 años después, nosotros somos testigos de eso. Esto es uno de los versículos que más yo cito en la clase de historia. Cada vez que estamos por periodos difíciles donde la iglesia está siendo perseguida, donde parece que van a cerrar la iglesia y a destruir la iglesia para siempre, recordamos Mateo 16, 18. ¿Por qué no pudieron destruir la iglesia? Porque Cristo
Él mismo dijo que Él la iba a construir, que Él la iba a edificar y que las puertas del Hades o del infierno no podían nunca derrotarla, nunca podrían prevalecer en contra de ella. Para el que estaba buscando el número, está en la página 21 arriba. No sé si lo encontró. La página 21 arriba, la segunda oración dice: en los Estados Unidos, alrededor de 4.000 iglesias evangélicas, ¿lo vio?, cierran sus puertas cada año. De las que quedan abiertas, cerca del 80% se identifica como una iglesia estancada, lo que quiere decir que no han visto crecimiento en muchos años. Lo que nos queda con una estadística que dice que solo el 20% de las iglesias en Estados Unidos están creciendo. El 80% de las iglesias están estancadas. Y cuando están estancadas es que empieza el proceso de declive para que el próximo año sea la próxima que se cierre. ¿Noten la idea? Y solo el 20% son iglesias que están creciendo. Entonces, todo este ánimo es para que al final de cuentas nosotros pensemos, y ya con esto voy cerrando, en lo que dice precisamente la página 21 al final. Dice: este es el meollo del asunto. El mismo Dios que prometió edificar su iglesia, Mateo 16, lo que acabamos de ver, es el mismo Dios que está contestando mis oraciones, dice el autor, por la ciudad de Nueva York. Hoy es el mismo Dios que quiere ver que su iglesia avance bajo una misión en tu ciudad. Pero este movimiento no sucederá a menos que hagas tu parte. Tal vez no seas pastor ni plantador de iglesia, pero tú has sido llamado a hacer algo. Dios te ha equipado singularmente. No te lo que está diciendo. Dios te ha dado una capacitación a ti que no me dio a mí. Dios le dio una capacitación a Marilis y a Mayrín que no le dio a Luis y a Vitín. Una capacitación especial. Singularmente Dios te preparó para que tú uses esos dones para su reino. La pregunta es, que es la pregunta final de la introducción y de la página 21, ¿estás dispuesto a vivir tu llamado? ¿Estás dispuesto a vivir en misión? ¿Estás dispuesto, como dice nuestra promoción de esta clase, a convertir tu cotidianidad, tu día a día, en una misión divina? El reconocer que el lugar donde estés es una plataforma donde Dios te ha puesto para mostrar su gloria, para hablarle a otros de ti, del Señor. Al final de cuentas, la iglesia tiene una misión y la iglesia sale porque tiene una comisión. Nosotros vamos a detenernos aquí más adelante para hablar de la gran comisión y explorarla paso a paso, la enseñanza de Mateo 28, cuando Cristo dice ir por todo el mundo. Pero noten, y con esto cierro por hoy, esa gran comisión también que vemos en Juan capítulo 20, verso 21. ¿Alguien puede leer ese texto? Para cerrar. Juan capítulo 20, versículo 21. No es difícil de memorizar. 20-21. Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Quién lo puede leer? Sí. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Miren esa cadena. El Padre envía al Hijo para cumplir la misión de salvación. Y el Hijo, ¿qué hace? Nos envía a nosotros. La pregunta es, ¿estás tú viviendo en esa misión de la cual no te puedes escapar? Mi hermano, no pienses que tú puedes escaparte de esta misión. Si tú eres un creyente, si tú eres parte del pueblo de Dios, si eres parte de la iglesia, Jesús está hablando contigo ahí. Ese pasaje no es para Marily y Rose y otros misioneros transculturales, otros misioneros que salgan a otros países. Ese pasaje es para todo creyente. Ese pasaje es para mí. Este pasaje es para que yo empiece a pensar cómo yo estoy siendo enviado. Dios me salvó y me envió. Me envió a mi trabajo, me envió al trabajo que tengo, me envió a la familia que tengo, me envió a la comunidad que tengo. De hecho, eso puede contestar muchas de las preguntas que tú tienes de por qué tienes el trabajo que tienes, por qué tienes la comunidad que tienes o la familia que tienes. Porque tú puedes pensar, ¿sabes qué? Yo cometí errores. Mira, yo estaba hablando hace poco con una persona que se estaba lamentando. Una persona ya mayor, se estaba lamentando porque no tomó unas decisiones importantes en su vida en cuanto a su carrera académica. Simplemente pues estaba lamentándose, diciendo, mira, pues yo no tomé unas decisiones sabias y al final terminé trabajando 50 años en una fábrica y pues no hice cosas que yo quería hacer. Dentro de la providencia de Dios, usted tiene que entender dos cosas. El hombre es responsable de sus actos. Todos estamos de acuerdo bíblicamente. O sea, yo hago algo y voy a tener unas consecuencias.
O sea, ciertamente tú no tuviste ciertas cosas que tú planificaste en tu vida porque el que decidió no estudiar fuiste tú. O sea, ciertamente eso es real. Pero hay otra cosa que hay que entender. Y es la providencia de Dios. Es la soberanía de Dios. De cómo Dios, aún con nuestras imperfecciones, cómo Dios incluso aún con nuestros errores, y por medio de ellos Dios se glorifica. ¿Cómo es que Dios hace eso? No me pregunta a mí porque yo no puedo contestar. ¿Cómo es que Dios hace eso? Que toma cosas que para mí yo veo como un error en el sentido de que no tomé la decisión que era y terminé toda mi vida haciendo otra cosa, que yo no quería, pero como dentro del plan de el que está por, no el plan mío, el plan que está por encima de mí, el plan de Dios. Como dentro del plan de Dios, Dios usó eso para la gloria de Él, para llevarte al lugar que está, para que allí donde está, miren, piénsalo de esta manera, tal vez si tú hubieras tomado otras decisiones hubieras llegado a otro lugar y Dios no te quería allá. Dios te quiso donde te quiso. ¿Y sabes qué historia viene en mi mente? José. ¿Se acuerdan lo que pasó con José? José lo envían allá a Egipto. Los hermanos. ¿Quién tomó la decisión de enviar a José a Egipto? ¿Quién tomó esa decisión? Ahí en el contexto de la narrativa de Génesis 50. De Génesis. ¿Quién fue originalmente? ¿Quién fue el que los envió? Allí, literalmente, en la historia. Los hermanos. Los vendieron. ¿Pagarán sus consecuencias y pagaron sus consecuencias? Sí. Ellos tomaron unas decisiones. Pero sabes que cuando tú lees los salmos, de momento hay un salmo que dice que Dios de antemano envió a José a Egipto. ¿Y cómo esas dos cosas pueden coexistir? La soberanía de Dios, los planes de Dios y la responsabilidad del hombre. Igual, eso en la Biblia se llama un misterio, literalmente. Un misterio en la Biblia es algo que no se reveló. Pero nosotros lo creemos, porque vemos muchos ejemplos de eso. ¿Cómo puede, en la cruz, cómo puede ser que a través de la muerte haya vida? ¿Cómo puede ser que Jesucristo lo llevan a la muerte? Ahí Pilato es culpable, Pilato lo llevó a la muerte, los judíos lo mataron. Pero a la misma vez está leyendo Hechos, capítulo 2, capítulo 3, y de momento Pedro dice, sí, pero él fue por el anticipado consejo de Dios. O sea, fue Dios el que lo llevó, era el plan de Dios también. Entonces, muchas veces eso como que se va a encontrar. Pero cuando tú piensas en eso, mi hermano, piénsalo de esta manera siempre. Aún a pesar de mis errores, de los cuales tendré que pagar sus consecuencias, y si fuera un pecado, claro que mayor tendré que pagar consecuencias. Pero aún dentro de eso, Dios, el que está por encima de todas las cosas, Él no cambia su plan. Por encima de todo eso, Dios utiliza el lugar donde yo estoy para usarme como un instrumento. Por ahí. Bueno, no a ti. Pero yo he pensado muchas veces, incluso, en un minuto se lo digo, bueno, te lo resumo. Yo he pensado por qué yo soy pastor y por qué yo no estoy en otro lado. Eso es yo. Y digo en otro lado, me refiero a haciendo otra cosa que tal vez me hubiera gustado. Yo he pensado en eso genuinamente. Entonces yo tengo varias opciones. Es decir, oye, pues, llegué aquí por obligación. Si te conoces la historia, por eso digo que no tengo tiempo. Llegué aquí por error. ¿Cuáles son las opciones? Llegué aquí por obligación, llegué aquí por ni modo, por error, o llegué aquí por la voluntad de Dios. Entonces tienes que pensar en eso. Porque él tenía un propósito. Claro. Y a pesar de que yo hice y deshice, tomé decisiones, no tomé otra, siempre tú tienes que pensar, oye, pero ¿por qué tú estás donde estás? En el sentido de lo que trabajas hoy, lo que haces hoy. ¿Por qué estás allí? Si tú tomaste decisiones, si fueron cosas que tú hiciste para bien o para mal, pero por encima de todo, recuerda soberanía de Dios. Plan de Dios. Y Dios te quiso allí. Y lo importante es saber que allí donde estás, tienes que estar dispuesto a vivir la misión de Dios. La pregunta es cómo lo estás haciendo. En este libro eso es lo que vamos a estar viendo. Cómo vivir la misión de Dios donde Dios me puso. En el lugar que Dios me puso. Cómo yo voy a ser un misionero allí. Así que el Señor nos ayuda a nosotros a pensar en eso. Eso es lo que vamos a estar haciendo los próximos miércoles a través de nuestro libro Vive en Misión. Te invito a estudiar el capítulo 1 para el próximo miércoles, porque es el capítulo que vamos entonces a estar cubriendo. Así que vamos a orar para terminar esta parte. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos.
Gracias por recordarnos que la iglesia, Señor, es tu plan misionero. La iglesia es el plan tuyo para alcanzar el mundo, para alcanzar las naciones. Señor, tú nos has llamado a todos y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de cada uno de nosotros. Tú nos has dado un don, un talento, tú nos has puesto en un lugar, tú nos has dado una esfera de personas alrededor para que nosotros la influenciemos con el Evangelio, para que le hablemos del Evangelio. Señor, ayúdanos a vivir en misión cada día. Señor, ayúdanos a recordar que debemos transformar nuestras vidas cotidianas en plataformas que nos permitan glorificarte a ti, Señor. En plataformas que nos permitan hablar de ti a otros. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de tomar esta clase y te pedimos que nos animes a cada uno de nosotros a ser testigos tuyos donde quiera que tú nos has puesto, Señor. Hablar de ti, de tu palabra, enseñarle a otros las grandes nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén.